Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos algunos minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la realización de sus actividades. ¿Cómo van con sus actividades? Ok. Pueden mencionarlo en la mensajería de la plataforma o en los mensajes de este Google Meet, en lo que se van conectando algunos de ustedes. Ok, veo que no, hasta ahorita no hay dudas con respecto a sus actividades. ¿A alguien de aquí se le dificulta algo referente a la historia, las fechas, los conceptos, la comprensión lectora? ¿No le gusta la historia? Ok, no te gusta la historia. ¿Por qué no te gusta? Ok, en el módulo pasado se te complicó el porfiriato. Ok. ¿Y ahorita se te ha complicado algo de lo que hemos visto? No. Ok. ¿A alguien más? No. Ok. Se te complican las fechas. Sí, de hecho a mí también se me complicaban las fechas, hasta que comprendí que no era cuestión de memorizar, sino cuestión de comprender los acontecimientos, cómo iban pasando, eh, y relacionarlos entre ellos para que se te hiciera más sencillo. Por ejemplo, relacionar lo que está pasando con Europa en los años justamente de la Primera Guerra Mundial, con lo que estaba pasando en México o en otros países. Y así, solo así fue que me aprendí más o menos las fechas.
Y también el ver documentales, que por cierto les sugiero algunos documentales, principalmente para quienes tengan Netflix. Hay una película que se llama 1917, así con número, que habla de la Primera Guerra Mundial. Hay un documental que también es el inicio, la guerra de los tanques, que también pueden eh, buscar en Netflix. Hablan de la Primera Guerra Mundial. En YouTube me gustaría que buscaran videos referentes a la Primera Guerra Mundial. No tanto para aprender, memorizar justamente las fechas considero que no se memorizan, sino más bien es tratar de comprenderlas. Más bien vean el uniforme que utilizaban los soldados de ese momento, de ese entonces, el medio en el cual se desenvuelve esta Primera Guerra Mundial, qué utilizan, qué armamento, cómo son los tanques, qué utilizan para combatir en la Primera Guerra Mundial, qué estrategias utilizan, todo eso, cómo van cambiando. Por ejemplo, el uniforme, la vestimenta que utiliza cada soldado depende de cada país. Y también la sofisticación del armamento depende de cada país. Quiero que vean eso, que presten atención en eso. Y también en el medio, si hay más campo que ciudades, agricultura, hablan de agricultura o no. Todo eso quiero que presten atención para en la segunda semana hacer el comparativo de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí me gustaría que prestaran atención en esto. No sé si tengan duda con respecto a los temas que les di, a los títulos que les di. Ok. Entonces me presento como su facilitadora, su asesora virtual de este módulo 10. No es la primera vez que doy este módulo. Mi nombre es Ivonne Lugo Moreno y seré su asesora virtual. De hecho, yo empecé dando módulo 8, módulo 9 y módulo 10. Entonces, no es la primera vez que doy este módulo. Soy licenciada, bueno, también he dado otros módulos más, pero principalmente en Ciencias Sociales y Humanidades, justamente porque soy licenciada en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. No tiene mucho que terminé también la carrera en Psicología Social. Actualmente, aparte de trabajar aquí, doy apoyo psicológico vía telefónica en un programa que se llama Saptel, y ahí es donde doy apoyo psicológico. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo. Por favor, cualquier duda o comentario que se tenga en torno a las actividades de cada semana que conforma el módulo 10, de los recursos de apoyo, de conceptos, etcétera, de fechas justamente, háganmelo saber, por favor, para poderlos apoyar. Recuerden que me lo pueden hacer saber ya sea en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo de cada semana. Hasta aquí alguna duda, comentario.
Ok, entonces daré por iniciada la sesión. Me gustaría primero mencionar la forma de evaluación. No sé si vean mi pizarrón, si alcancen a verlo. Ok, les pediría que justamente como dijo uno de sus compañeros, descarguen la rúbrica de cada una de las actividades que van a evaluarse principalmente para saber lo que se les va a evaluar y lo que se les pide realizar en sus actividades, ya que nosotros nos apoyamos en evaluarles, con evaluarles, sí, obviamente, pero también al evaluarles nos apoyamos de la rúbrica. Entonces es importante descargar la rúbrica y visualizar lo que se les pide y lo que se les va a evaluar. En el caso de la semana 1 a la 3, las actividades integradoras se realizarán. Estas equivalen al 42% de su calificación final y se tiene un plazo de 72 horas para ser evaluadas. Es decir, por ejemplo, si ustedes me entregan su actividad integradora el día lunes a las 7 de la mañana, el día jueves antes de las 7 de la mañana tiene que estar evaluada. En la semana 1 a la 4 se trabaja en el foro aprendiendo y en los ejercicios que están con el lapicito de color verde. Yo sé que estos ejercicios y este foro de aprendiendo no se evalúan. Sin embargo, es importante que participen en ellos porque justamente las preguntas que les plantean tienen relación con no solamente con las actividades de esta semana 1, sino con las 4 semanas que conforman el módulo 10, con las temáticas que conforman este módulo 10 van relacionadas. Entonces es importante que participen en el foro aprendiendo, justamente respondiendo a las preguntas detonadoras, mencionando sus dudas o comentarios que tengan sobre las temáticas de la semana en cuestión, la parte de a lo mejor y compartir recursos que les permitan realizar mapas mentales, infografías, líneas del tiempo, etcétera. Eso lo pueden mencionar en el foro aprendiendo. Y los ejercicios, insisto, realícenlos para que ustedes se identifiquen si tienen dudas o no, y vean también la relación que tiene con las actividades de esta semana, pero también la relación que tiene con las semanas siguientes. La semana 4 se trabaja el proyecto integrador. El proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. Igual que el foro de integración, que equivale al 8% de su calificación final, tienen un plazo de 48 horas para ser evaluado. En el caso del proyecto integrador, por ejemplo, si ustedes me entregan su proyecto integrador el día martes a las 12 de la tarde, tiene que estar evaluado el día jueves a más tardar antes de las 12 de la tarde. En el caso del foro de integración, ojo aquí, el foro de integración, que equivale al 8% de su calificación final, no aplica de esta manera porque hay muchos estudiantes que me comentan, sí, es que ya terminé mis participaciones y ya pasaron 48 horas, sí, pero esas 48 horas se cuentan una vez que el foro cierre. El foro de integración cierra el día domingo de la cuarta semana y se empieza a evaluar el día lunes de la quinta semana y se tiene hasta el día martes para ser evaluado. En el caso de la autoevaluación, que equivale al 5% de su calificación final, recuerden que es un cuestionario que no tiene respuestas erróneas, sino simplemente que ustedes vean el proceso, el desarrollo que tuvieron a lo largo del módulo, que aprendieron, que no aprendieron, etcétera, que pulieron, que no pulieron, que mejoraron, etcétera. Es eso.
Eh, También las actividades socioemocionales tienen el 10% de cuentan el 10% de su calificación final, pero estas van a profundizar más y a trabajar más con ellas con su tutora. Es importante que las realicen. En el caso de las actividades socioemocionales, la autoevaluación, el foro de integración, los foros aprendiendo y los ejercicios con el lapicito de color verde, no se puede otorgar extensión de tiempo. ¿Por qué no se otorga extensión de tiempo? Porque estas se abren y se cierran de manera automática por la plataforma. Por eso no se puede otorgar extensiones de tiempo. En el caso de otras actividades, nada más se otorgarían extensiones de tiempo cuando es por enfermedad, por problemáticas personales, laborales o técnicas como falta de luz, falta de internet, falta de luz, falta de internet. Ahí es como se otorga una extensión de tiempo. Evidentemente uno tiene que mandar un certificado médico en el caso de que fuera una situación de salud, mandar quizá una foto o una captura de pantalla en el caso de tener una situación de, por ejemplo, falta de luz, falta de internet, problemas para ingresar a la plataforma, etcétera. Puede ser esa la evidencia. Y también les pediría que mencionen su situación con la tutora para que ella esté enterada de su situación y los pueda apoyar. También les pediría que una vez que pidan extensión de tiempo, por favor, hagan lo posible porque sus actividades ya estén realizadas, porque será una extensión de tiempo para que ustedes suban sus actividades a la plataforma, no para que realicen sus actividades. No sé si se tenga alguna duda o comentario con respecto a la manera de trabajar y de evaluar. ¿No? Ahora bien, ok, si no se tienen dudas con respecto a esto, les pediría que para hacer más dinámica esta cuestión de este módulo 10, repito, por favor en YouTube o en Netflix vean documentales, películas o videos sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, voy a empezar a explicar los temas de esta semana 1 que son amplios. Entonces empezaré a explicar algunos de los temas y si no da el tiempo, les pediría que en la siguiente reunión profundicemos sobre esos temas. No sé si tienen algún inconveniente con ello. Ok, me comentan que están de acuerdo. Ok. Perfecto. Entonces,
voy a compartir mi pizarrón, así como lo ven, así. El tema principal cuando se trata, porque de hecho ustedes tienen que realizar esquemas. En esta semana les piden una infografía y un mapa mental. Ok. Un mapa mental y una infografía, una línea del tiempo, un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, siempre se van a basar en palabras clave, en ideas principales, en preguntas clave. Ok. Aquí coloco información relevante, información clave. Un mapa mental, por ejemplo, empezaría con el tema principal en medio y empezaría a llenar mi información en la parte de acá arriba, como las manecillas de reloj, voy bajando hasta llegar hasta acá. Ok. Podría colocar, por ejemplo, aquí abrir una ramificación y colocar la palabra inicio y decir que inicio 1914. Pero bueno, aquí lo coloqué así. Una infografía vendría siendo, a lo mejor, y divido aquí mi hoja y la coloco a lo mejor con colores diferentes que dividan cada subtema. Por ejemplo, los antecedentes a lo mejor y los coloco de color verde. Las alianzas las coloco de color amarillo. Quizá los imperios los coloco por ejemplo, en color azul. Lo de México quizá lo coloco en color anaranjado, etc. Podría ser eso. Y en la infografía colocaría también imágenes que tengan relación con cada temática que estoy abordando. En el caso de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, desde mi punto de vista, sería el maravilloso siglo de las luces, en donde se hace uso de la razón. Y voy a mencionar el por qué. Porque estos son considerados para mí antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Este uso de la razón justamente se resalta en la revolución industrial. La revolución industrial, en el caso de ustedes, lo dividen en segunda revolución industrial, que es lo que van a ver en los recursos. Por ejemplo, hay primera revolución industrial, en donde se hace este cambio de lo rural al urbano. En la revolución industrial, en la primera revolución industrial, también empiezan las fábricas, también empiezan las máquinas. En la segunda revolución industrial se utilizan materiales como el acero, el petróleo. Se hacen avances principalmente en la comunicación, en el transporte, en la medicina. Hay algunos historiadores que dividen en tercera y cuarta revolución industrial, en donde se habla de la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo soy partidaria de que es la revolución industrial en general, con los cambios que vengan, y que ahí se habla de justamente que los avances tecnocientíficos tienen que hacer uso de la razón.
En el siglo de las luces se menciona que por ejemplo, el uso de la razón y de los avances tecnocientíficos son para mejorar la calidad de vida de las personas. Durante la Primera Guerra Mundial y las siguientes guerras, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se muestra que no, que también los avances tecnocientíficos, por ejemplo, tienen consecuencias devastadoras. Ahora bien, la Revolución Francesa, ¿alguien sabe cuándo empieza la Revolución Francesa? Es algo bien curioso de la Revolución Francesa, porque los números son de menor a mayor, exceptuando por el 1789. Así se puede aprender. Empieza 789. Así empieza 1789. Es cuando empieza la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa es importante? Y es considerado como un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Más adelante lo mencionaré. Solamente aclararé que en la Revolución Francesa ya se tienen ideales como la fraternidad, la igualdad y la libertad, que de hecho marcarán la necesidad de ello en la Primera Guerra Mundial e influirán a otros países como México, por ejemplo. La guerra franco-prusiana. Hay muchas guerras entre Francia y lo que hoy conocemos como Alemania. Prusia es Alemania. Pero la guerra franco-prusiana de 1870 es importante para los prusianos, para los germanos, no prusianos, germanos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué?